Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia. Crecí durante el dominio opresivo del imperio de Madián, un régimen despiadado que dejó a nuestro pueblo devastado y destrozado. Nuestra ruina fue el resultado de las transgresiones de nuestro pueblo contra el Señor, lo que nos llevó a estar subyugados bajo el control de los madianitas durante 7 largos años. La brutalidad de los madianitas nos obligó a construir fortalezas, cuevas y escondites en las montañas para sobrevivir, mientras que invasores saqueaban nuestra tierra, dejándonos sin alimentos y llevándose todo nuestro ganado. Su abrumadora presencia, similar a un enjambre de langostas, y su efectivo uso de camellos les permitieron dominarnos. A pesar de nuestro arduo trabajo, nuestros productos y ganado fueron finalmente robados, dejándonos sin nada después de tanto esfuerzo. El pecado nos roba lo que trabajamos arduamente para conquistar. Muchos hombres consumados pierden todo en la vida porque no detienen sus pecados, y todo se pierde en aras de ganar lo que, en retrospectiva, parece ser nada. Debido a los madianitas, mi pueblo está actualmente al borde de la inanición, enfrentando un largo periodo de humillación, trabajo infructuoso y un enemigo superior. Mi pueblo clamó al Señor Dios por ayuda. Cuando clamaron al Señor por causa de los madianitas, el Señor envió un profeta a los israelitas. El profeta dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo os saqué de la esclavitud en Egipto, os rescaté de las manos de los egipcios y de todos los que os oprimían. Expulsé a vuestros enemigos y os di su tierra. Os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no adoréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís». Pero no me escuchasteis. Dios habló a través del profeta, recordando a Israel todo lo que había hecho por ellos en el pasado. Para afrontar su crisis actual, Israel necesitaba un recordatorio. Un día, vino un hombre extraño y se sentó bajo el gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para ocultar el grano de los madianitas, cuando el ángel del Señor apareció y dijo: «Héroe valiente, el Señor está contigo». Estaba trillando trigo en el lagar, lo cual era desafiante y vergonzoso. Tradicionalmente el trigo se trilla en áreas abiertas en colinas, donde la brisa se usa para separar la paja del grano. No era una práctica típica trillar trigo en un lugar hundido como un lagar, que era un lugar de privacidad. No se podía hacer una era en un día abierto y traer la trilla, o pisar por miedo a los madianitas, que estaban acostumbrados a venir y llevárselo tan pronto como estaba allí. El hombre misterioso habló diciendo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Ese fue un saludo extraño para mí. No parecía que el Señor estuviera conmigo y no parecía que yo fuera un hombre valiente. ¿Dónde está la valentía? Soy un hombre sencillo que vive una vida muy ordinaria. El hombre incluso me encontró en mi tarea diaria. Le contesté: «Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿No decían que el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos dice: nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Aunque conocía las maravillosas obras que Dios había realizado en el pasado, me preguntaba: ¿por qué no veía esas mismas maravillas en el presente? A pesar de esto, creía que Dios no nos había abandonado. Estaba preocupado por la condición de Israel. En ese momento, un hombre extraño se acercó a mí y me dijo que usara mi fuerza para rescatar a Israel de los madianitas, asegurándome que él me enviaba. A pesar de sentirme como un hombre común e inseguro de mis propias habilidades, el hombre extraño no podía verme como alguien capaz de hacer grandes cosas para el Señor. Me consideraba insignificante e inseguro, preguntándome cómo podría rescatar a Israel, ya que mi clan era el más débil de toda la tribu de Manasés y yo era el más joven de mi familia. Entonces, el hombre me aseguró que estaría conmigo y que destruiría a los madianitas como si estuviera luchando con un solo hombre. Me sentía a punto de embarcarme en un viaje extraño, comenzando con una tarea imposible: derrotar a un gran imperio y una potencia mundial como si estuviera luchando con una sola persona. Me cuestionaba quién era yo para enfrentar a los poderosos madianitas. ¿Podría este ser un ángel del Señor frente a mí? Decidí ponerlo a prueba con una ofrenda, ya que no estaba mal pedir una señal para confirmar si realmente era el Señor y si debía velar por mí. Le pedí al forastero que esperara hasta que volviera con mi ofrenda, a lo que él respondió: «Esperaré a que vuelvas deprisa».
Regresé a casa, preparé un cabrito y horneé pan sin levadura con harina y un poco de agua. Luego llevé la carne en un cesto y el caldo en una olla, y se los entregué al forastero que estaba bajo el gran árbol. El hombre me indicó que pusiera la carne y el pan sin levadura sobre una roca y vertiera el caldo sobre ellos. Y así lo hice, tal como me había dicho. Después de que el hombre tocase la carne y el pan con la punta de su bastón, un fuego surgió de la roca y consumió todo lo que había traído, luego desapareció. Al darme cuenta de que se trataba del ángel del Señor, grité: «Oh Señor soberano, he visto al ángel del Señor cara a cara y estoy condenado». El milagro del fuego, junto con toda la experiencia, me convenció de que todo esto provenía del Señor. A pesar de que la apariencia del ángel del Señor era completamente humana, el Señor me aseguró: «No tengas miedo, no morirás». En respuesta construí un altar, una estructura elevada con una superficie plana en la que se realizaban ofrendas y sacrificios con fines religiosos. La construcción de un altar era una práctica común en mi tiempo, y nuestros antepasados, como Noé, también construyeron altares al Señor. En algunos casos, Dios mismo instruyó la construcción de un altar después de realizar un acto milagroso de liberación. El propósito de tales altares era servir como memoriales y ayudar a las generaciones futuras a recordar las grandes obras del Señor. La ley determinaba que cualquier altar hecho de piedras debía ser construido con piedras naturales sin cortar, ya que el uso de herramientas en las piedras las profanaría. Una vez que construí el altar, lo hice como un acto de adoración y consagración al Señor, con quien acababa de tener un encuentro cara a cara. Ya no estaba aterrorizado de Dios. Esa misma noche, el Señor me dijo que tomara el segundo toro de la manada de mi padre, el que tenía 7 años, y derribara el altar de Baal que pertenecía a mi padre. Luego debía cortar el poste de Asera que estaba a su lado y sacrificar el toro como holocausto sobre el altar, usando la madera del poste de Asera que había cortado como leña. El nombre Asera o Astarte se refiere a una diosa pagana de la fertilidad y al objeto de culto de madera dedicado a ella. La adoración a Asera se extendió por Israel después de la muerte de Josué, debido a la conquista incompleta de Canaán. Mi pueblo abandonó al Señor y sirvió a Baal, el dios pagano de los cananeos. La nación de Israel estuvo en un estado de compromiso. Inicialmente luchamos contra la cultura pagana de los cananeos, luego le temimos y finalmente coexistimos pacíficamente con ella. Las personas siempre son llamadas por Dios a ser diferentes. La norma de Dios para Israel era ser diferente de las naciones circundantes, pero desafortunadamente no obedecieron. El pecado siempre causa daño y esclaviza. Josué tuvo fe en Dios y creyó en sus promesas proféticas. Gracias a su liderazgo, su generación conoció al Señor. Sin embargo, las generaciones vienen y van, y la nueva generación no conoció a Dios. La nación comenzó con desobediencia incompleta y compromiso. En lugar de expulsar a los cananeos, fuimos influenciados por la malvada adoración pagana de esa nación. Ahora, esto es Asera. Asera era la diosa de la fertilidad y se caracterizaba por un tronco de árbol sin extremidades plantado en el suelo. Los lugares de adoración de Asera eran comúnmente llamados bosques. El peso de esas responsabilidades recae sobre mis hombros, pero sabía que no podía huir del desafío. Dios detesta completamente la idolatría. Trae la ira de Dios sobre los involucrados, maldiciones sobre el pueblo y la tierra, contamina y ensucia al pueblo y la tierra. Así que tomé a 10 de mis siervos e hice lo que el Señor había ordenado, pero lo hice de noche porque temía a los otros miembros de la casa de mi padre y a la gente de la ciudad. En mi comunidad se adoraba a Baal junto al Señor. Dios me llamó a poner en orden mi propia casa primero. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad comenzaron a moverse, alguien hizo el sorprendente descubrimiento de que el altar de Baal había sido derribado y que el poste de Asera que estaba junto a él había sido cortado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre él estaban los restos del toro que había sido sacrificado. Los hombres de la ciudad exigieron que mi padre debía morir por haber destruido el altar de Baal y por haber cortado el poste de Asera. No tuvieron ninguna dificultad en determinar quién había sido el responsable de la profanación del altar. Me expusieron inmediatamente a la opinión pública por culpa de Baal y de Asera.
Mi propia gente estaba dispuesta a acabar con mi vida. Esto demuestra lo poderoso que era el culto a Baal en aquella época. La herejía se extendió, se había convertido en la religión principal. Mi pueblo adoraba a Baal porque creían que era el dios del tiempo, y como el éxito de sus empresas agrícolas estaba directamente relacionado con el tiempo, le adoraban aún más durante los difíciles tiempos económicos causados por la tiranía del pueblo madianita. Después de este suceso, los ejércitos de Madián, Amalek y los pueblos del este formaron una alianza contra Israel y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. En ese momento, el Espíritu del Señor me revistió de poder y necesitaba formar mi propio ejército. Toqué la trompeta del carnero como llamada a las armas y los hombres del clan de Abiezer vinieron en mi ayuda. También envié mensajeros a través de los territorios de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus respectivos guerreros, y todos respondieron. Gracias a ese poder divino, logré reunir un impresionante número de tropas en poco tiempo. Un total de 32.000 hombres vinieron a seguirme a la batalla. Esta era una empresa poderosa y antes de partir necesitaba asegurarme de que realmente era Dios quien me enviaba. Necesitaba un segundo milagro para confirmar su palabra. A pesar de que no era un hombre caballeroso y fui criado como el más joven de mi familia y clan, no es algo que se hace todos los días. Dudaba de si la gente realmente seguiría a un hombre humilde como yo. Sí, el Señor me dio una señal, pero necesitaba otra. Le dije a Dios, si realmente me vas a usar para rescatar a Israel como prometiste, pruébalo de esta manera. Esta noche pondré un vellón de lana en la era. Si por la mañana el vellón está mojado con rocío, pero el suelo está seco, sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como prometiste. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando me levanté temprano a la mañana siguiente, apreté el vellón y llené un cuenco entero de agua. Sin embargo, eso no fue suficiente. Necesitaba algo más. Antes de ser tan crítico conmigo, debes considerar el reto que estaba frente a mí. Muchos inmediatamente rechazarían tal llamado, sin siquiera considerar permitirle a Dios confirmar mi poca fe. Era aún mayor que no tener fe. Así que le dije a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero permíteme hacer una petición más. Usa el vellón para una prueba más. Esta vez, deja que el vellón se seque, mientras el suelo alrededor está mojado con rocío. Esa noche, Dios respondió a mi petición según lo solicitado. El vellón estaba seco al amanecer, mientras que el suelo estaba cubierto de rocío, confirmando mi preparación. Al día siguiente, temprano en la mañana, me dirigí con mi ejército a la fuente de Jod, donde los ejércitos de Madián estaban acampados al norte, en el valle cerca del monte Moré. En ese momento, el Señor me advirtió que tenía demasiados guerreros conmigo. Si todos peleaban contra los madianitas, los israelitas se atribuirían la victoria a sí mismos. Por lo tanto, les dije a los hombres que aquellos que tuvieran miedo o temor podían retirarse y volver a casa. Esta decisión fue una prueba significativa de mi fe, ya que mi ejército de 32.000 hombres ya estaba en desventaja contra los 135.000 hombres madianitas. Sin embargo, Dios consideró que mi ejército era demasiado grande y 22.000 hombres optaron por retirarse, dejando solo 10.000 dispuestos a pelear. Ante la presencia de un vasto ejército enemigo, muchos soldados israelitas experimentaron miedo genuino. Las probabilidades ahora eran de 13-1. Sin embargo, el Señor me indicó que aún tenía un número excesivo de guerreros. Me instruyó a llevar a los hombres a la fuente para evaluar quiénes irían conmigo y quiénes no. En el lugar, Dios me indicó que dividiera a los hombres en dos grupos. Uno compuesto por aquellos que bebían agua llevándola en sus manos y lamiéndola como perros, y otro con aquellos que se arrodillaban para beber directamente del arroyo. Esta prueba peculiar permitiría discernir quiénes eran los mejores soldados. Finalmente, solo 300 hombres bebieron llevando el agua en sus manos, mientras que todos los demás se arrodillaron para beber. Este grupo de 300 soldados fue seleccionado por Dios para luchar junto a mí. Dios me aseguró que la victoria era inminente, incluso ahora con solo 300 hombres. El ejército de Israel representaba menos del 1% de su tamaño original, con una proporción de 400 soldados madianitas por cada soldado israelita. Solo podía confiar en el Señor, ya que no había nada más en lo que confiar.
El campamento madianita estaba en el valle, justo debajo de mí. Esa noche, el Señor me dijo que me levantara y bajara al campamento madianita, porque Él me había dado la victoria sobre ellos. Sin embargo, si tenía miedo de atacar, debía bajar al campamento con mi siervo puro y escuchar lo que los madianitas estaban diciendo. Después de eso, estaría muy animado y ansioso de atacar. A pesar del miedo que sentía, tomé a mi siervo y fui a la orilla del campamento enemigo. Mientras tanto, los ejércitos de Madián, Amalek y la gente del este estaban en persecución del ejército madianita. También envié mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, instándoles a bajar a atacar a los madianitas y cortar sus caminos en los cruces del río Jordán, en Bebara. Aunque Dios había comenzado la obra con un pequeño número de soldados, una vez que la batalla comenzó, quiso que muchos se involucraran en la tarea. Así que todos los hombres de Efraín hicieron lo que se les ordenó, capturando a los dos comandantes madianitas, Oreb y Sib, y ejecutándolos. Continuamos persiguiendo a los madianitas. Más tarde, la gente de Efraín me preguntó, ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas por primera vez? Hubo una discusión acalorada, pero les respondí, ¿qué he logrado? En comparación con ustedes, ni siquiera las cosechas de Efraín son mejores que toda la cosecha de mi pequeño clan de Abiezer. Dios les dio victoria sobre Oreb y Sib, comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación a eso? Cuando los hombres de Efraín escucharon mi respuesta, su ira se calmó. Parecían preocuparse más por el reconocimiento que por el bien general de Israel. En lugar de estar celosos del reconocimiento que otros recibían, deberían haber estado contentos de que el pueblo de Dios fuera rescatado y de que ellos tuvieran alguna participación. No desafié su orgullo, sino que lo aplaqué elogiándolos y dándoles el reconocimiento que parecían desear. Lo más importante es que los desafié a involucrarse en la obra de Dios, que estaba en progreso. Mi respuesta fue una manera sabia de manejar el conflicto. Cuando había trabajo para que el Señor hiciera, crucé el río Jordán con mis 300 hombres. A pesar de que continuamos persiguiendo al enemigo, estábamos a punto de capturar a los dos reyes de Madián. Cuando llegamos a Sucot, pedí a los líderes de la ciudad que por favor dieran algo de comida a mis guerreros, ya que estaban muy cansados. Les expliqué que perseguía a Zeba y Zalmuna, los reyes de Madián. Sin embargo, los oficiales de Sucot respondieron que capturáramos a Zeba y Zalmuna primero, y luego alimentarían a nuestro ejército. Esto me irritó profundamente, ya que no se les pidió que se involucraran en la batalla en sí, sino solo que apoyaran a los que estaban en el frente. En vez de ayudar, tenían una excusa para no hacerlo hasta que la batalla terminara. Fue entonces cuando dije, después de que el Señor me dé la victoria sobre Zeba y Zalmuna, regresaré y desgarraré su carne con las espinas y cardos del desierto. Luego fui a Penuel e hice la misma petición, pero obtuve la misma respuesta. Por lo tanto les dije, después de que regrese victorioso, demoleré esta torre. En ese momento, Zeba y Zalmuna, los dos reyes madianitas, estaban en Carcor con cerca de 15.000 guerreros. A pesar de la desventaja numérica, confié en el Señor para liderar un valiente ataque sorpresa. Aunque no era lo mismo que 300 atacando a un vasto ejército, seguía siendo un pequeño ejército contra uno mucho más grande. Había visto a Dios hacer grandes cosas en circunstancias similares antes, lo que me animó a confiar en Él para grandes cosas en el presente. Rodé a lo largo del camino de caravanas al este de Nova y Yog-Beja, tomando al ejército madianita por sorpresa. Zeba y Zalmuna huyeron, pero los perseguí y capturé a todos sus guerreros. Persistí y luché hasta que la batalla fue ganada, persiguiendo a los líderes de la oposición. Al regresar de la batalla, capturé a un joven de Sucot y le exigí que escribiera los nombres de los 77 funcionarios y ancianos de la ciudad. Luego volví a Sucot y presenté a los líderes, a Zeba y Zalmuna. Les recordé cómo me habían desafiado anteriormente y tomé medidas disciplinarias contra los ancianos de la ciudad. También demolicé Penuel y destruí a todos los hombres de la ciudad. Después les pregunté a Zeba y Zalmuna cómo eran los hombres que habían matado en Tabor. Ellos respondieron que eran como yo, cada uno parecido al hijo de un rey. Me di cuenta de que eran mis hermanos y que, si hubieran sido perdonados, yo no los habría matado.
Luego ordené a mi hijo mayor que los matara, pero él, siendo solo un niño y temeroso, no lo hizo. Entonces Zeba y Zalmuna me desafiaron a hacerlo yo mismo, y así lo hice, quitando los ornamentos reales de los cuellos de sus camellos. Después de eso, los israelitas me pidieron que gobernara sobre ellos, junto con mi hijo y mi nieto, por haberlos salvado de Madián. Sin embargo, les respondí que no gobernaría sobre ellos, ya que el Señor Dios es el Rey sobre Israel. Esta debería ser la verdadera actitud de todos aquellos a quienes el Señor Dios levanta para liderar y liberar a su pueblo. Su liderazgo nunca debe aspirar a la soberanía. Su función nunca es suplantar el gobierno divino, sino interpretarlo. El efod que hice se convirtió en una trampa para mí y mi familia, a pesar de que no era un ídolo, sino una imitación de la vestimenta del sumo sacerdote. Lo creé para recordar a la gente la adoración a Dios, pero desafortunadamente, cualquier desviación de la palabra de Dios nos conduce a problemas. El pueblo de Israel disfrutaba de la adoración idolátrica, y el efod, hermoso y costoso, se convirtió en una trampa para mí, mi familia y todo Israel. La belleza artística puede impresionarnos y darnos un sentimiento de admiración, pero no siempre lleva a una impresión piadosa o de admiración. A menudo puede distraernos de Dios. Madián fue subyugado y humillado ante los hijos de Israel, y la tierra tuvo paz durante 40 años. Me retiré a vivir en mi propia casa y serví como juez y guía para mi extensa familia. Esta es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, que nunca se recuperó. Durante el resto de mi vida hubo paz en la tierra. Mi historia es un testimonio de la fuerza interior que todos poseemos, esperando ser despertada por el propósito y alimentada por la fe. Espero inspirar a otros a abrazar sus propios destinos, a superar la adversidad y a nunca subestimar el poder de Dios. Amén. Hemos llegado al final del video. Esperamos te haya gustado y si fue así no olvides darle like y suscribirte, activando también la campanita de notificaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.